agradeciéndoles a cada uno de ustedes una vez más por estar con nosotros. Hoy domingo en punto, a esta hora siempre estamos compartiendo con ustedes verdades que transforman vidas, verdades que realmente necesitamos en estos tiempos difíciles. Cada vez más la vida se torna a veces imprecisa, a veces incierta, insegura. El mundo, cuando desconecta totalmente de su creador, pierde norte. Nosotros a través de este medio queremos una vez más animar a todo el mundo a buscar ese camino que hemos perdido en torno precisamente a lo que Dios ha querido desde el comienzo: vida y vida en abundancia, vida y vida eterna. Traernos a cada uno de nosotros a su entorno, a su contexto, a su esencia, a su naturaleza, la esencia santa del Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Así que un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, gracias por estar ahí, a todos nuestros amigos por estar en YouTube también con nosotros estudiando la palabra de Dios, la Biblia. Siempre vamos a la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura, la Biblia, tiene un sello inamovible que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Acuérdense que la fe siempre tiene que nutrirse de lo revelado, de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y es a partir de ahí que cada uno de nosotros, en nuestras convicciones, en nuestras determinaciones en cuanto a la fe, nos nutrimos basado en la Escritura, basado en la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, a través de estos medios queremos llegar a cada uno de ustedes todos los sábados y todos los domingos, en punto a la hora señalada, como hoy a las 12. También estamos agradeciendo a toda la gente que nos ha estado apoyando desde el punto de vista económico para seguir avanzando en este proyecto. No solamente el proyecto de las redes sociales, sino también el proyecto que tenemos aquí en Valencia, en la ciudad de Valencia, que nos estaremos reuniendo en un local que queda en el pleno centro de la ciudad. Ya estaremos informándole la primera semana de septiembre. Estamos informando a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, a toda la gente que siempre se reúne con nosotros la primera semana de septiembre. Dios mediante estaremos en el local de reunión para estar todos con nosotros, todos unidos. Esperamos que no haya, desde el punto de vista de la pandemia y del rebrote, el Estado español dé algunas órdenes de impedir que se reúnan personas en locales cerrados, aunque el local en el que estamos es un local amplio, bien organizado, es un sitio que realmente podemos decir que el Señor nos ha ido ayudando para estar en un buen sitio. Bien, vamos a entrar en materia. Acuérdese que hemos estado siempre hablando de lo que Dios nos enseña en su palabra. Recordarles solamente que estamos en nuestro estudio bíblico en casa. Siempre este tema o esta dinámica que tenemos por internet le hemos titulado Estudio Bíblico en Casa. Informamos para formar y transformar la fe. Acuérdese que usted primero se informa y después se forma y después se transforma. ¿En qué? En el pensamiento, en el entendimiento. Cuando uno, dentro del ser de uno, en cuanto a la verdad de Dios, la va procesando, la va entendiendo, la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen del Hijo. Eso tiene que ver precisamente primero con nuestro espíritu, con nuestro ser pensante, con el hombre interior, el hombre del neuma, el hombre del espíritu. Acuérdense, cuando el ser interior, el hombre espiritual, crece conforme al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, es ahí donde se produce precisamente
la transformación, que no es otra cosa que eternidad. Las verdades basadas en la palabra de Dios, la Biblia, nos eternizan. Y las verdades basadas en la sabiduría humana nos temporalizan o nos temporizan en esta tierra. Hay verdades que son muy buenas, muy interesantes, pero te afianzan a este mundo temporal. Pero hay verdades, como dijo el apóstol Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Acuérdense que cuando Dios habla, le habla a mentes que entienden eternidad, no solo temporalidad, sino eternidad. Entonces es en virtud precisamente de esta verdad que nosotros a través del estudio bíblico en casa informamos, formamos y transformamos. Estamos por Facebook, estamos por YouTube, estamos por Instagram, estamos por todos los medios, ahí en el 651-140-222. Nuestro punto de partida en cuanto a la metodología y dinámica de la fe, nos unimos al mismo pensamiento de Esdras, que preparó su corazón para tres cosas: inquirir, cumplir y enseñar la palabra de Dios. Ahí está centrado siempre nuestro deseo en cuanto a la palabra del Señor. Acuérdense que estamos cada vez más entrando en sus hogares a través de estos medios. Iniciamos o continuamos más bien el tema, el gran tema que tenemos sobre la mesa, titulado El engañador del mundo entero. Y ya estamos trabajando siempre este texto con las diferentes series que llevamos. Hoy estamos en la serie 06, que hemos titulado ¿Seréis como Dios?, basado en Génesis capítulo 3, versículo 5. Ahí precisamente en ese texto hemos estado hablando un poco acerca de lo que sucedió en el huerto del Edén. Lamentablemente se ha especulado demasiado con esta declaración que hizo la serpiente antigua acerca de que el hombre puede ser como Dios. Ya vamos a estar leyendo ese versículo específicamente de Génesis capítulo 3, versículo 5, pero déjeme puntualizar que hay muchas, pero muchas enseñanzas a través de las redes sociales que hablan de esa parte del versículo, cuando la serpiente antigua dice que Dios sabía que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios. Y entonces han arrancado solo ese pedacito, seréis como Dios, y resulta que esa declaración no termina ahí, esa declaración continúa. Entonces, eso es arrancar literalmente un texto de su contexto para decir una gran tontería, porque jamás el ser humano, desde el punto de vista de lo que es Dios en su esencia, en su naturaleza, jamás de los jamases puede llegar a ser como Dios. Entonces es una tontería, digamos, diabólica de la serpiente antigua, que ha logrado introducir en las mentes de muchas religiones, porque hay religiones precisamente que anclan su fe en temas como estos y hablan del yo interior, hablan del ego que se proyecta y una cantidad de cosas internas que a lo último no hacen sino distorsionar, caer en herejías y en hasta blasfemias y en interpretaciones completamente equivocadas de Génesis capítulo 3, versículo 5. Entonces, para entender lo que realmente el escritor de Génesis nos quiere enseñar, debemos ajustarnos, como siempre lo hacemos, al contexto inmediato. Acuérdense que cuando leemos un texto, ese texto está rodeado de algunas, digamos, ideas que hacen
que el texto que hemos escogido para interpretar no se hable o se interprete de cualquier forma, está sujeto a lo que el escritor viene de forma sistemática, organizada, enseñándonos. Entonces, por favor, ya creo que nuestros estudiantes y nuestros hermanos que nos oyen a través de estos medios deben saber que nuestro énfasis es ese, texto con su contexto. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 9, en Génesis capítulo 3, versículo 5, y en Génesis capítulo 3, versículo 22, que es una especie como de arropar para interpretar este tema de seréis como Dios. Si es así, es de esa manera que lo está diciendo la Biblia, pues nosotros vamos a mirar realmente en los textos que vamos a estudiar qué es lo que el Señor está diciendo a través de todo esto. Primero vamos a mirar estos tres textos o versículos bíblicos que hemos dicho son el contexto del texto que estamos estudiando. El primero es Génesis 2:9. Y el Señor o Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es Génesis 2:9. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ahí está hablando la serpiente antigua, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y Génesis capítulo 3, versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, estos tres versículos son suficientes para interpretar lo que se entiende acerca de seréis como Dios. Entonces vamos a ir poco a poco entrando en el texto. Para señalar algunas cosas, Génesis capítulo 2, versículo 9, dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tres árboles, para que usted ya empiece a graficar lo que pasó en el huerto del Edén. Tres árboles. Los primeros eran árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, dice el texto. O sea, en cuanto a que era, voy a decirlo así, que había papaya, que había manzana, que había melón, que había toda clase de árboles frutales, toda clase de árboles hermosos, las flores, las rosas, en los jardines, había de toda variedad de árboles. Imagínense ese huerto tan hermoso que lo hizo nada más y nada menos que Dios. Eso debió ser el jardín más hermoso que puede haber sobre la faz de la tierra. Entonces, había muchos árboles que eran, en cuanto a la vista, deliciosos. Y también árboles que eran buenos para comer. Entonces, habían algunos árboles frondosos, de colores, así como cuando viene la primavera, árboles para ser agradables a la vista, pero también árboles que eran buenos para comer. En fin, eso se entiende de manera fácil. Pero había otro árbol que dice la Biblia que estaba en medio del huerto, que era el árbol de ¿qué? De la vida, el árbol de vida. Y había otro árbol, vaya a ver dónde estaba ese árbol, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hermanos, yo ya lo he mostrado, lo he enseñado, que Dios le dice al hombre, de todos los árboles del huerto podrás comer. 99.9%, usted puede comer de todo lo que quiera. Hay un 1% que no.
Entonces había más opción para el ser humano en cuanto a los árboles que había, que podía perfectamente pasar toda su vida. Y ese árbol de la ciencia del bien y del mal lo deja el Señor este, como un 1%. Así que no era que Dios le estaba poniendo las cosas difíciles al hombre o le estaba complicando la vida, tanto que el árbol de vida estaba en medio. Si usted lee bien, cuando la mujer le responde a la serpiente, la mujer le responde diciendo que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto. No, el que estaba en medio del huerto era el árbol de vida. O sea que ya en lo que yo he llamado la dialéctica diabólica, el coger los discursos de Dios y empezar a razonarlos y a cuestionarlos, llevó a la mujer prácticamente a decir incongruencias que no estaban precisamente en lo que Dios había dicho. Y una de ellas tenía que ver con esto de que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto. No, lo que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Pero también la mujer agregó en esa dialéctica que tenía con la serpiente, era que no podían ni tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios nunca dijo de no poderlo tocar, jamás. El asunto estaba en comer, 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 comer. Todos los árboles estaban deliciosos a la vista y listos para comer. El árbol de la vida también estaba listo para comer, como lo estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, ese cuadro de los árboles lo debe tener usted claro para poder llegar a interpretar correctamente eso de que seréis como Dios. Pues hay que mirar todo el contexto de las ideas y el cuadro de lo que Dios hizo en el huerto del Edén. Yo creo que eso está claro. Bien, algunos detalles de interpretación. Primero, estos tres árboles los plantó ¿quién? El diablo, el hombre, los ángeles. Estos tres clases de árboles los plantó ¿quién? Dios. Dios plantó todos los árboles deliciosos para la vista y listos para comer, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vayamos entendiendo de una vez que el árbol de la ciencia del bien y del mal no es una inventiva diabólica. No es porque el diablo previamente, antes de que todo esto ocurriera, se rebeló con la tercera parte de los ángeles y produjo una rebelión, una confrontación, y vino y plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. No, no, esto lo plantó fue Dios, y ya vamos a ver por qué lo hace el Señor. Segundo, Dios formó al hombre y lo ubicó en su hábitat. O sea, es Dios que una vez que hace los árboles, lleva al hombre ahí y le dice, este es el lugar donde te vas a desarrollar, este es el lugar donde vas a reproducir, es este el lugar donde vas a labrar, donde vas a trabajar, es este tu hábitat, donde va a sacar el máximo de tu potencial. Acuérdense que Dios le pone al hombre todos los animales del campo para que le diera nombre a cada uno. Pues eso ocurrió fue en el huerto del Edén. Ahí estaba el hombre trabajando y estaba totalmente ocupado en una tarea compleja, como era darle nombre a cada animal. Entonces, otra vez, Dios formó al hombre y es Dios mismo el quien le establece en el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado de la tierra. El hombre es un ser terrenal, no es un ser celestial. Eso no se le olvide, mi hermano, porque eso es muy importante. Dios hace al hombre para que el hombre viva en la tierra porque es terrenal, ¿vale? Entonces es en virtud de esa realidad que el hombre tiene que comer de esta naturaleza, de lo que produce la tierra, porque el hombre es creado a partir de esta a partir de esta naturaleza. Bien, Dios le asignó una tarea al hombre en el huerto. Eso no se la inventó los ángeles.
ni el diablo, ni el mismo hombre. Dios es el que le da al ser humano la tarea de mayordomía, porque el hombre es un mayordomo. El hombre no creó los árboles, el hombre no hizo el huerto, el hombre no se hizo a sí mismo. El hombre estaba sencillamente tomando conciencia de que todo lo que veía y todo lo que en virtud de él mismo se veía había sido creado por su Dios, por su Señor, por su Creador. Así que nada de lo que había en su entorno lo hizo el hombre como para que el hombre piense que es como Dios. Eso lo estamos entendiendo en virtud de esa expresión, seréis como Dios. Entonces Dios, creador, que trae todo a la existencia de la nada, está enseñándole al hombre todos estos detalles. Cuarto, el enemigo no creó nada, por lo tanto nada le pertenece. Al diablo, a la serpiente antigua, al gran dragón, al engañador del mundo. No trajo nada a la existencia. Usted tiene que decirle al mismo diablo cuando esté reprendiendo, usted no ha traído nada a la existencia y por tanto usted no tiene la autoridad, ni el señorío, ni el poder, ni el control, porque lo tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, el Cristo. Entonces, recordemos que la serpiente antigua aparece en el escenario no porque haya hecho o creado algo, sino para hacer precisamente el mal que hizo. Quinto, Dios fue quien ubicó a los árboles en el huerto. Dios los colocó y lo primero que dice ahí, aparte de los árboles deliciosos, es que el árbol de vida estaba en medio. Es decir, que si el hombre iba hacia el norte, tenía que pasar por el medio. Que si iba hacia el sur, tenía que pasar por el medio. El ser humano se movía alrededor de ese árbol de vida y nunca decidió comer de ese árbol de vida como para que los seres humanos digan, no, es que Dios le complicó la vida al hombre y se la puso imposible. No, le dejó el árbol de vida en medio. Es decir, que se topaba con ese árbol todos los días. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, vaya a ver dónde estaba. Solamente podemos imaginarnos todo ese huerto lleno de árboles en cantidad como para que el hombre decidiera escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya vamos a ir entrando un poquito más. Dios plantó el árbol de vida en medio del huerto. La mujer dijo que fue el árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio. Eso no es correcto. El hombre comió del árbol que decidió comer. Lo digo porque Dios no es un titiritero que tiene programado al hombre como algunos enseñan. No, es que Dios ya tenía todo orquestado para que el hombre comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, no, no. El hombre fue el que decidió comer y decidió por medio de ese instrumento diabólico llamado la serpiente antigua, porque el hombre le creyó y le obedeció más a la serpiente que a Dios. Ahí es donde está lo medular del asunto, lo serio del asunto. Hasta el día de hoy el enemigo, el ser humano le obedece más al enemigo que al Dios que lo trajo a la existencia. Somos tan ingratos, somos nosotros tan duros de cerviz que obedecemos más a la serpiente antigua que al Dios que nos lo ha dado absolutamente todo. El hombre comió por su propia decisión. El hombre vivió en estado diferente del bien y del mal. Aquí quiero que tome nota, porque voy a decir algo muy importante. El árbol de la ciencia del bien y del mal, imagíneselo como una puerta que usted abre y entra, y dentro de ese, digamos, estilo de vida que se llama el bien y el mal, hemos caído todos nosotros por la mala decisión de nuestros primeros padres.
Entonces, antes de que el hombre comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre vivía en un estado de inocencia, de santidad. O sea, hay un estado mejor que el estado del bien y del mal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay gente que no se da cuenta de uno de los grandes errores de interpretación que se comete cuando se habla de estar en el bien y no estar en el mal. No, no, es que lo que pasa es que hay que estar en el bien, porque el bien es el bien y estar en lo bueno, pero no en lo malo. Pero acuérdese que aquí se está hablando del bien y del mal, porque cuando existe bien está el mal y cuando está el mal está el bien, y ese es un estado en el que ha caído el hombre por causa de su desobediencia, y es a partir de ahí que el hombre pierde su inocencia, pierde su santidad y decide vivir en el contexto del bien y del mal. Yo no quiero vivir en la eternidad en el bien, porque donde está el bien está el mal. Yo quiero vivir en un estado de inocencia que es antes de la manera como el hombre come del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Entonces, esa inocencia, esa santidad es a la que Dios nos quiere llevar nosotros para ser seres eternos. Cuando nosotros entremos en el contexto de la eternidad, cuando seamos ya seres permanentes y para siempre, estaremos en un estado de inocencia. Génesis 1 y Génesis 2. Nosotros volveremos a Génesis 1 y a Génesis 2. Eso es muy importante que lo entienda. A partir de Génesis 3 es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero antes, un estado diferente, un estado de inocencia. Bien, el hombre vivió en un estado diferente. Número 10, todo esto que hemos acabado de decir es para enseñar que Dios está enseñando en Génesis capítulo 2 al hombre acerca del tema más serio que puede haber en toda la creación visible e invisible de Dios. La gente no está viendo que el huerto del Edén no es sino un escenario preparado por Dios para que el hombre en ese estado de inocencia sea consciente de que hay mal, que hay maldad, que hay un ser malo. Entonces toda esa pedagogía, toda esa ternura de Dios, árboles deliciosos a la vista, el árbol de la vida, Dios con el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios está queriendo que el ser humano tome conciencia de esa realidad. ¿Cuál? Que hay maldad y que esa maldad se tiene que resolver, que esa maldad, en esa maldad Dios nos está mostrando que Él no quiere que nosotros vivamos ahí y le enseña al Adán que hay un mal que debemos evitar. Entonces todo ese sistema que Dios usa, toda esa metodología, quiero decir, en el huerto del Edén es para enseñarle estas verdades al hombre. Bien, seguimos. En Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios, dice la serpiente, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Acuérdense que estamos en el tema, seréis como Dios, es un interrogante que yo pongo. Entonces, algunas ideas. Primero, el texto no está diciendo seréis dioses. No sé de dónde se ha sacado la gente esa idea que Dios quiere hacernos a nosotros dioses. Dios no quiere hacer dioses, Dios quiere hacer seres humanos con el gran gozo, privilegio de ser seres eternos en santidad. Dios no quiere crear un Dios como Él. Es inaudito pensar, es incongruente pensar que Dios está queriendo hacer dioses. No, Dios está haciendo o hizo en el huerto del Edén un ser natural. La idea completa en el versículo es, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, el texto no está diciendo, seréis como Dios y punto. No, no.
Y sabe Dios que el día que coman del árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que específicamente, eso de que seréis como Dios específicamente tiene que ver con saber, con conocer el bien y el mal. No es una declaración en todos los aspectos, seréis como Dios en todos los aspectos, en su naturaleza, en su señorío, en su grandeza, en su esencia. No, 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 está hablando específicamente, seréis como Dios en cuanto a saber el bien y el mal, solamente hasta ahí. Si hay una verdad que el diablo de manera astuta está usando para hacer ver la cosa de otra manera, es esta. Y sabe Dios que el día que coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso que dijo el enemigo era una verdad, pero era una verdad que tenía la intención de hacer daño. Porque hay verdades que en vez de ser llevadas al contexto de la prudencia, el hecho de que a veces uno tenga verdades, eso no le da licencia para uno soltarlas, porque hay verdades que es mejor callarlas que estarlas matizando, que estarlas enseñando. Hay verdades que es mejor no enterarse para que la persona a lo último no se muera de pena moral. Entonces el enemigo sabía y sabe que hay una verdad contundente. ¿Cuál? Que hay una maldad, que hay perversidad, que hay un ser malo, que hay un estado en el que el ser humano no debe vivir porque ese estado mata literalmente al ser y lo deja sin vida para siempre. Pues Dios quiere evitar eso en el hombre. Dios quiere evitar que una vez que usted sea eternamente para siempre, se perpetúe en el mal. Ya lo miraremos. Tercero, el asunto se centra en hacer saber al hombre acerca del mal. Ya lo he dicho. El tema en cuanto a las terminologías que se usan, dice, y sabe Dios que el día que coman del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, el tema está en saber, en enterarse, en conocer que el mal. Ahí es en ese sentido que seremos como Dios en cuanto a que sabemos y conocemos que hay maldad, pero la grande diferencia entre Dios que sabe el bien y el mal y la grande diferencia entre el hombre que sabe el bien y el mal es que al hombre el bien y el mal le puede, le domina, el bien y el mal le toma bajo control y el mismo diablo usa ese contexto de bien y mal para destruir. Ya miraremos en algunos textos cuando el Señor hace revelaciones muy interesantes sobre el bien y el mal. Por ejemplo, cuando se dice que el Señor es el que trae la enfermedad y también trae la cura. Ahí está el bien y está el mal. Dios tiene el control de los dos. Y alguien puede decir, o sea, que Dios es un Dios malo, un demiurgos, decían los herejes del primer siglo. Dios es un Dios malo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. No, Dios tiene el control del bien y del mal. Por ejemplo, el caso de Job. Cuando aparece en el escenario Satanás y empieza a cuestionar a Job delante de Dios. Satanás le dice a Dios, no, lo que pasa es que Job no le sirve a Dios de balde. Claro, si Dios lo prospera, si Dios le da esto, pues cualquiera con toda la abundancia, pues es fiel. Quítele todo y verá. Y ya quienes han leído el libro de Job se darán cuenta que Job es perseguido por el enemigo, lo deja absolutamente arruinado, le quita la salud, le quita la familia. Y en toda esa
ausencia de todo y estando completamente enfermo, la Biblia dice que Job no maldice a Dios. Entonces, en ese sentido, uno puede ver el bien y el mal. El mal está siempre orquestado por la serpiente antigua llamada Satanás o diablo. Pero ¿qué hace Dios con el mal? Lo usa para sacar el máximo de provecho, para hacer el bien. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque acuérdense, nosotros estamos en un contexto de ¿qué? De bien y del mal. Nosotros no hemos salido de ese entorno, de esa realidad en la que el primer Adán se metió. Él se metió por la puerta que dice ciencia del bien y del mal. Y nosotros estamos ahí viviendo dentro de ese escenario y Dios en su infinita misericordia se ha metido dentro de ese escenario del bien y del mal e interactúa con el hombre para sacarlo de su extravío, de la oscuridad, de eso de que sabe como Dios el bien y el mal, pero sabe que el hombre no puede en un momento puntual poner bajo control el bien y el mal porque se le escapa de las manos, pero Dios sí, Dios tiene el control. Bien, el hombre y su mujer vivieron en un estado de inocencia. La inocencia se perdió cuando desobedeció, no cuando comió. Póngale cuidado a eso. Que la mayor parte de la gente interpreta que el pecado está en que comió. De ahí se inventó el tema de la manzana. No es que se comió una manzana y porque comió la manzana, entonces el hombre pecó. No, el hombre realmente peca no porque come, porque la acción de comer o de llevarse algo a la boca o de probar o lo que sea, no está, digamos, en primera instancia, sino es la decisión de hacerlo, es decir, la decisión de comer. Usted me dice, pero pastor, si la Biblia dice que comió, sí, pero es que para poder comer ha habido previamente una ¿qué? Decisión, una determinación, una convicción. Eso lo vamos a estudiar las próximas clases cuando estemos estudiando el engaño en su totalidad, cuando la mujer ve que el árbol es delicioso para comer, para alcanzar sabiduría. Entonces ella se llena de una serie de decisiones previas en la que la mente o el ser pensante es seducido, es engañado, es atrapado. Por eso acuérdense lo que dice el apóstol Pablo. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema no está tanto en el hecho de comer, sino en el hecho de pensar, en el hecho de que la voluntad está sometida precisamente a una decisión contraria a lo que Dios había establecido, porque el pecado no consistió tanto en comer como en decidir ir en contra de lo que Dios le había mandado al hombre. Ahí está el problema. Bueno, seguimos. Número 7 dice, lo que comieron no es lo determinante, sino la acción de no sujetarse a lo que Dios estableció. 8, todo estaba sujeto a la mala o buena elección, no en sí al comer. Ya esto lo he dicho hasta la saciedad. Seguimos, ya vamos a terminar, demos unos minutos más. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¡Wow! Este es un versículo tremendo, tremendo. Aquí es donde Dios aclara específicamente esto de seréis como Dios. Y el Señor aquí lo afirma en cuanto a que el hombre ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, el énfasis de ser como Dios es sobre el tema de saber, de conocer, de experimentar el bien y el mal. Entonces, en ese sentido, Dios sabe, Dios conoce desde el punto de vista de tener el control, no que Dios sea malo, no que Dios sea perverso, sino que Dios conoce, lo entiende,
en cuanto al daño que hace el mal, de cómo el mal se generó dentro de su creación y la perversidad llegó a ser una realidad que Él está resolviendo. Yo siempre estoy diciendo, Dios tiene un problema serio que está resolviendo. ¿Cuál es? El mal. ¿Cómo puede ser que un Dios glorioso, maravilloso, poderoso, crea todas las cosas y esas cosas creadas o esos seres creados terminan generando maldad cuando Dios en esencia es santo, es puro? Entonces Dios está resolviendo esa situación que ya en su momento nosotros hemos hablado acerca de que todo lo que no es Dios, que no tiene la capacidad y el control de todas las cosas como lo hace Dios, va a terminar haciendo perversidad y maldad, y en ese sentido Dios está resolviendo esta situación. Es un tema acerca del mal que ya hemos hablado en otra ocasión, y en otra ocasión he dicho que hay una diferencia entre el mal, ser generador del mal, a pecar. El hombre peca, pero el querubín genera maldad. No confunda pecado con maldad, porque la maldad está en el contexto de la serpiente antigua llamada Satanás o diablo, y el pecado está dentro del contexto de las leyes que el ser humano desobedece en cuanto a las leyes establecidas por Dios. Entonces una cosa es el pecado y otra cosa es la maldad. El querubín protector, cuando generó maldad, cayó. Y el ser humano, cuando desobedeció, murió. Lo interesante de todo es que Dios no se hace un ángel para levantar al querubín caído, sino que se hace hombre para darle vida al hombre muerto. Eso lo vamos a estudiar dentro de este tema que hemos venido trabajando. De momento, Génesis 3:22 dice lo siguiente, aquí 7 puntos nomás. El texto no dice el hombre es uno con nosotros. Hay una gran diferencia. Eso de que seréis como Dios, no está diciendo el texto, es que ahora el hombre es uno con nosotros. No, no, es como uno de nosotros. O sea que eso de que seréis como Dios y que el ser humano llega a ser como Dios, no, el texto no está diciendo que el ser humano puede llegar a ser Dios, jamás. Solamente en el texto se está diciendo es que el ser humano ahora en cuanto a conocer el bien y el mal, Dios lo conoce y Dios lo sabe. Entonces, recuerde que el texto no dice el hombre es uno con nosotros, eso no lo dice, como para equiparar al ser humano con Dios. El énfasis está en el mal y no en la naturaleza del ser. Piénselo por un momento. El énfasis de este texto en cuanto a que Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, el énfasis está en el mal y no en la naturaleza del ser. Porque en esencia, la naturaleza del ser, que es Dios, que soy el que soy, como dice el Señor en Éxodo capítulo 3, hablándole a Moisés, yo soy el que soy, el que permanece para siempre, el que es en esencia lo que es antes, durante y después. El ser humano no. El ser humano tiene que llegar a ser porque el ser humano no es. ¿Estamos entendiendo eso? No, me estoy haciendo entender. Entonces, el énfasis está en el mal y no en la naturaleza del ser. O sea que el ser humano, por causa de su desobediencia, llega a ser pecador, llega a ser víctima de su mala decisión. El ser humano en su naturaleza inicial no es malo, no es pecador, no es perverso. Dios no hizo al ser humano en maldad o con maldad o en la esencia de su ser lleno de maldad. Ni Dios, porque sabe y conoce el bien y el mal, es un Dios malo. Dios, como dice el apóstol Santiago, no tienta a nadie, ni el mal lo puede tentar a él, porque Dios es un Dios santo. La maldad surge en el querubín
protector, que ya en su momento estaremos estudiando. La serpiente usó de una verdad para hacer daño. Cuando el enemigo usa lo que Dios ha dicho, lo tergiversa, lo dice de otra manera. Y cuando ya ve que no puede y que está forzado a decir la verdad y sujetarse a lo que Dios ha establecido, lo suelta para hacer daño. Entonces, cuando el enemigo le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso era una verdad. Y él la usa para tentar, para engañar, para seducir, para crear esa falsa expectativa en la mujer que fue engañada. Bien, Dios lo organizó todo. Por eso todo le está sujeto, aún el mal. O sea, hay algunas personas que piensan que Satanás es rey. El Satanás no es rey. Hay algunas personas que piensan que Satanás es omnipresente, omnisciente, que Satanás tiene los mismos atributos de Dios. El diablo, que es el engañador del mundo, ha logrado engañar tanto al mundo que piensan muchas personas en este mundo que el diablo es todopoderoso. No confunda la expresión poderoso con todopoderoso, porque Dios es pantocrátor. Pantocrátor en griego es todopoderoso. El diablo es poderoso, el diablo tiene poder, pero no es todopoderoso. Entonces entendamos eso, que el enemigo a toda costa ha querido que se le honre y que se le adore como Dios. Si usted no lo ha captado todavía, lea Apocalipsis, capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cómo el enemigo busca adoración a toda costa, de ahí la idolatría. Porque él es el que quiere ser semejante a Dios. Bien, el propósito de Dios es eternidad para el hombre. Dios no tiene la intención, en primera instancia, de hacerle la vida imposible al hombre. Dios lo quiere eternizar. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El propósito de Dios es vida eterna para nosotros. Así que la eternidad debe ser ¿en qué? En inocencia, no en el bien y del mal. Eternidad, pero en inocencia, en santidad, pero no en el mal. Acuérdese que el versículo está diciendo en Génesis 3:22 que ahora el hombre es como uno de nosotros y no sea que alargue la mano y coma del árbol de vida, porque imagínense el ser humano eterno y en maldad. Sería la peor de las desgracias. Así que el estado del mal y del bien no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Dios, cuando hace nacer el árbol de la ciencia y del bien y del mal, que no es otra cosa que el conocimiento de la maldad, lo hace con el fin de hacernos a nosotros enterar que hay un tema serio que es el mal y que no quiere eternizarnos en ese estado de vida, sino que hay un estado de vida de inocencia, de santidad, que es la santidad de Dios. Termino diciendo lo que le espera el próximo sábado, mi hermano. Este sábado, es decir, el próximo, en hora de España, a las 19 horas, el tema: el hombre, un ser caído o muerto. Vamos a estar trabajando este tema porque mucha gente y muchos predicadores y teólogos hablan de la caída del hombre y el hombre caído. Muchos de nosotros hemos usado esa terminología, y el hombre caído y en la caída del hombre. Entonces, ¿qué? ¿El hombre es un ser caído o muerto? Porque en la Biblia el caído es otro y el muerto, pues ya usted lo sabe, en cuanto a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, donde dice el Señor claramente que si comen de este árbol morirán.
Próximo sábado, mi hermano, lo espero en este estudio que es edificar, en este estudio que busca eh, llenarle a usted de un entendimiento claro de la Biblia acerca de estas verdades que en algún momento alguien le va a preguntar, en algún momento alguien le va a pedir a usted una especie de, oye, guíeme en esto, y usted ya tiene material que estoy dejando ahí en cada una de las clases. Así que le espero el próximo sábado. Gracias por haber estado ahí. Bendiciones, mi hermano, y será hasta la próxima.